Cuando quitamos el constructo teológico formado por el pensamiento rabínico, es que podemos ver la belleza literaria y sapiencial que contiene este hermoso texto. Como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, el compendio que abarca Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 3 es una obra literaria que pertenece al género poético, cuyo lenguaje resulta ser la conjunción tanto de expresiones alegóricas y figuradas, cuya intención es transmitir conceptos de elevada sabiduría. La riqueza del texto mismo está basada principalmente en este lenguaje figurado, que de momento resulta ser un poco intrínseco para estudiarse y que dota al texto de una característica muy peculiar. Es necesario subrayar también que la intención original del texto es dotarnos de sentencias y proverbios de mucha sabiduría. Pero en su naturaleza el texto no se presta para tomar de él deducciones teológicas. Para poder explicar este carácter daremos un ejemplo. Tenemos la siguiente expresión poética: tus ojos son la luz que iluminan el sendero oscuro de mi corazón. Considerando el texto anterior, sería inimaginable suponer que un oftalmólogo podría sacar una deducción clínica o médica a partir de él, pues debido a su naturaleza poética, el texto no nos da información de carácter científico. De igual manera, conociendo el carácter poético de Génesis capítulo 3, es casi imposible poder obtener de él algún conocimiento teológico, pero esto no menosprecia el carácter divino e inspirado que el texto tiene. Uno de los errores comunes que se comete al acercarnos a este texto es tratar de deducir a partir de él deducciones teológico-filosófico-científicas, que por su naturaleza el texto jamás pretendía dar. Para poder clarificar el contenido de este pasaje es necesario centrarnos en dos vertientes principales. La primera sería la estructura del texto y la segunda el lenguaje utilizado dentro de él. En primer lugar, analizaremos la estructura poética que el texto presenta. En primer lugar, podemos dividir a Génesis capítulo 3 en dos secciones. Una sería llamada el cuerpo general, que abarca a partir del verso 1 hasta el verso 19, y la segunda sección abarcaría a partir del verso 20 al 24. Esta podría conocerse como apéndices, pues son sentencias y oraciones sin ninguna relación temática entre sí. Es decir, son eslabones independientes cuya función es añadir información extra. En cuanto al cuerpo general del texto, podemos encontrar un patrón muy específico y bien determinado. Y este tiene que ver con la aparición de cada uno de los personajes en escena. De hecho, Génesis capítulo 3 parecería más a una obra teatral que podría ser representada, pues cada uno de los personajes aparece de un modo y en una situación bien definida. La estructura general de Génesis 3, de acuerdo a sus personajes, es la siguiente. En el verso 1 encontraremos que el primer personaje en aparecer es la serpiente. En el verso 2 encontramos a la mujer. En el verso 3 se hace alusión al fruto. En el verso 4 vuelve a aparecer la serpiente. En el verso 6 vuelve a interactuar la mujer. En el mismo verso aparece el fruto y también tenemos la primera aparición del hombre. Esto nos da el siguiente patrón: serpiente, mujer, fruto. Serpiente, mujer, fruto, hombre. Es justo a la mitad del cuerpo general de Génesis 3 donde hace su aparición la figura de Dios. Esto es en el verso 8. A partir del verso 9 hasta el verso 19 podemos encontrar un patrón cíclico que se vuelve a repetir. En el verso 9 hasta el verso 12 encontramos la mención que se hace acerca del hombre. En el verso 13 encontramos la mención que se hace respecto de la mujer. Y en el verso 14 al 15 se vuelve a mencionar a la serpiente. En el verso 16 encontraremos la participación de la mujer. Y en el verso 17 al 19 volverá a hacer su aparición el hombre, dejando el siguiente patrón: hombre, mujer, serpiente, mujer, hombre. Cuando analizamos esta estructura podemos encontrar algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, que el hombre y la serpiente están siempre separados por la mujer.
Dios está rodeado al principio y al final por el hombre, y la mujer siempre está cerca de la serpiente. En cuanto a la segunda parte del texto, conocida como apéndice, no podríamos establecer un patrón general, sino que cada sentencia debe ser entendida y leída de forma particular. Cuando visualizamos la estructura del cuerpo general de la obra, podemos notar que se encuentra dividida en 3 secciones. Podríamos definirlas de la siguiente manera. La primera sección abarca del verso 1 al verso 6. Podría entenderse como la entrada. Es en esta sección a donde se presentan cada uno de los personajes. La cúspide es la sección intermedia a donde hace Dios su aparición, y esta se encuentra justo a la mitad del relato. La tercera sección se podría notar como un desenlace descendente, donde vuelven a aparecer los personajes y se dan las últimas sentencias o consecuencias de su actuar. Cuando conocemos esta estructura, es fácil poder responder a algunas cuestiones que se han realizado en torno a este pasaje. Una de ellas podría ser: ¿a dónde estaba el hombre cuando la mujer fue tentada por la serpiente? La respuesta sería: el hombre no estaba en ningún lado, no había ido a ningún lado. Solamente que el texto no lo menciona porque no era necesaria su aparición antes de su participación. Es decir, era un personaje que estaba esperando turno para entrar a la obra. Otra pregunta común que se hace respecto de este pasaje es: ¿por qué Dios no intervino para evitar que el hombre comiera del fruto? La respuesta es sencilla. Pasa que, como en toda obra de teatro, el personaje principal no hace su aparición sino hasta el momento cúspide. En esta obra, Dios es el centro de todo. Todo depende de Él y todo gira en torno a su persona y a su autoridad. Un punto muy importante de resaltar en esta estructura es mencionar que las palabras de maldición jamás se dictaminaron sobre la existencia de los seres humanos. Los únicos 2 arquetipos que recibieron la maldición son la serpiente y la tierra. Pero esto lo discutiremos un poco más adelante cuando hablemos acerca del contenido textual de este pasaje.